Bueno, aquí tengamos la idea central de este capítulo, diría el principio de conservación de la energía, pues uno de los, digamos, temas centrales que discuten los autores al final de este capítulo. ¿Sí? Podemos adelantarnos un poco, aunque ahí pues casi que a modo de comentario lo discuten los autores, porque eso va a ser pues aplicado realmente más adelante en capítulos posteriores. ¿Sí? Entonces aquí un dibujo que saqué de un libro muy interesante, un libro que tiene otra forma de presentar la mecánica a partir de principios de conservación, del momento y de energía. Ese libro, y también ustedes lo pueden ver en Classroom, y es de materia e interacciones. Este dibujito ahí está mostrando, por ejemplo, un sistema que podría ser una partícula, un sistema de varias partículas, un cuerpo extendido, en fin, cualquier sistema, un gas, cualquier, pues obviamente un sistema físico que intercambia energía con el entorno, el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se formula ese principio de conservación de la energía? Se puede ver como un balance, una ecuación de balance de la energía en sus distintas formas. Se puede decir, o se puede hablar de la energía como un flujo de energía, ¿no? Entonces, por eso esa flechita indicando como si entra energía al sistema y sale energía del sistema. Con eso se quiere expresar la interacción del sistema con el entorno. O sea, esto que está aquí en rojo, con esto que está aquí como en morado, ¿cierto? Así, o azul. Entonces, un flujo de energía, ¿sí? Entrante y saliente, en sus diferentes formas. Pues lo que estamos más habituados es, por ejemplo, un flujo de calor, ¿cierto? El calor como forma de energía, ¿cierto? Un trabajo transferido, ¿cierto? Entra trabajo, también se podría decir así, entra trabajo, sale trabajo. Quiere decir, sale trabajo, quiere decir que el sistema realiza un trabajo sobre el entorno. Que entra trabajo, quiere decir que el entorno hace un trabajo sobre el sistema. Y es precisamente eso que vamos a ver en este capítulo, el concepto de trabajo como energía mecánica transferida, ¿cierto? O energía útil. Entonces ahí sí, de esa manera de entender el trabajo en términos de flujo de energía, ¿cierto? Eso es trabajo, una clase de flujo de energía, una clase de energía, ¿cierto? Que puede ser transferida. Entonces no tiene sentido decir, por ejemplo, que un sistema tiene trabajo o que un sistema tiene calor, sino que esas formas de energía aparecen durante un proceso, o sea, durante una interacción del sistema con su entorno. ¿Sí? Bueno, entonces que eso vamos a empezar a entender. Y pues acá podemos decir si E o delta sub E, o podemos también expresarlo como este principio de conservación, si miramos todo el sistema y el entorno, como diciendo que el delta D, o sea, el cambio de la energía, estoy escribiendo ahí, el cambio de la energía del sistema, ¿cierto? Aquí en su índice de sistema, más el cambio de la energía del entorno, o el medio ambiente, o los alrededores del entorno, su entorno es igual a cero. O sea, estamos mirando el sistema con su entorno, o sea, con lo que el sistema interactúa, donde se dan las interacciones, que es el sistema con su entorno. Ya esto como un todo, miramos todo este conjunto, sistema más entorno, sería un sistema aislado. Entonces esto es un sistema aislado. Aquí el sistema aislado entonces es sistema propiamente, o sea,
nuestro objeto de estudio, sistema físico, como objeto de estudio, más el entorno. Eso es lo que entendemos, esa suma, ese sistema completo es un sistema aislado. Aislado quiere decir que ya no tiene con qué interactuar, ya no hay interacciones con algo más amplio, ya estamos considerando todo, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que el principio de conservación de la energía, cuando se trata de un sistema aislado, es esto que tengo acá, arriba, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, también se puede escribir esto, el cambio de energía del sistema. El sistema tiene una energía, como una energía interna, ¿cierto? Pero se puede modificar esa energía, ¿cierto? Por algo externo, un agente externo, ya sea que realice un trabajo mecánico, o sea, transfiera una energía mecánica o una energía no mecánica, como el calor, ¿cierto? Entonces también se puede plantear esto diciendo que la energía que entra, ya ahí quedaría como en términos de un flujo de energía entrante, voy a llamarla así, entrante, menos energía saliente, ¿cierto? ¿Qué produce eso? Un cambio en la energía del sistema. Entrante y saliente relativo al sistema como referencia, ¿cierto? Esta es una ecuación de balance, esta es la ecuación de balance de la energía, ¿cierto? Esta es una ecuación que expresa la conservación de la energía, ¿cierto? El principio de conservación. Entonces, esto de acá es esto que entra y que sale es desde el entorno, ¿cierto? O hacia el entorno, ¿cierto? Desde o hacia el entorno, ¿cierto? O sea, entra al sistema porque viene del entorno algo, un flujo de energía que viene del entorno hacia el sistema y sale, ¿cierto? Del sistema hacia el entorno sería hacia el entorno, o sea, que el sistema sale algo, un flujo de energía hacia el entorno. O sea, esto aquí, el lado izquierdo de la ecuación expresa precisamente el flujo de energía. Ahí tenemos un flujo de energía. ¿Sí? Y ese flujo de energía puede ser de diferentes formas. O la energía, acá pues, tiene diferentes formas. Calor, ¿cierto? Flujo de calor, trabajo mecánico, trabajo eléctrico, ¿sí? Muchas formas de energía pueden darse acá, ¿sí? Etcétera. Cuando miramos cuando nuestro sistema se reduce, cuando el sistema físico que estamos mirando se reduce a una sola partícula, sistema de una partícula, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, decimos la energía, ¿qué sería entonces la energía asociada a esta partícula? Porque hablamos de energía de un sistema, ¿cierto? ¿Cuál sería la energía de la partícula? ¿Cierto? Energía de este sistema, ¿cierto? Energía de la partícula. ¿Sí? Pues, antes de Einstein, antes de 1905, no entendíamos la energía de una partícula, estaba asociada a algo exterior, algo externo, como un campo que está en un campo gravitacional, o un sistema de referencia, tiene una energía cinética. Pero si la partícula estuviera en reposo y no hubiera
no estuviera en un campo de interacción, no estuviera aislada, ¿cuál sería la energía de esa partícula, cierto? No entenderíamos, no tiene ni energía cinética ni energía potencial, sino hay interacción. Entonces, ¿cuál sería la energía? Pues sabemos que no tiene energía, ¿cierto? Pero no, a partir de a partir de 1905, con el trabajo de Albert Einstein, ¿cierto? Entendemos que la energía de una partícula, Einstein le enseñó a los científicos que una partícula tiene una energía E, que es un múltiplo de la masa, una gamma por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es lo que se entiende entonces como la energía de la partícula que tiene una velocidad v relativa a algún sistema de referencia, donde esta gamma está expresando esa velocidad, el famoso factor de Lorentz, y es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos v a la 2 sobre C2. Factor de Lorentz. Con esto, desde 1905 se entiende la energía de una partícula, ¿cierto? Por eso se entiende la energía de una partícula. Factor de Lorentz. ¿Sí? O sea que la partícula, si estuviera en reposo con respecto a un sistema de referencia inercial, pues miren que cuando P es igual a 0, la energía, la partícula tendría energía, ¿cierto? Sería la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces una partícula tiene esta energía asociada a su masa inercial. Entonces ya podemos pensar así, ya se completa todo, ¿cierto? Todo sistema entonces físico tiene energía, aún una partícula, ¿cierto? Pero no estoy pensando siquiera en un átomo como partícula, no, algo más simple que una partícula, mucho más simple que un átomo, una partícula. Tiene estructura interna, pues un átomo tiene estructura interna, ¿cierto? Un protón y electrones alrededor. Y hay interacción entre protón y electrones, o sea, hay una energía interna asociada a la interacción eléctrica, electromagnética. Pero no, estoy pensando en algo todavía más simple, que es un punto, algo sin estructura, una partícula sin considerar su estructura, pues así, si no tuviera estructura, solamente masa, tiene energía, aún así tiene energía. ¿Sí? Como, si quieren decirlo, como una especie de energía interna, intrínseca a la partícula, que es asociada a su masa en reposo, y aún relativo a un sistema de referencia inercial, ¿cierto? Acá, este es mi sistema de referencia inicial, y la partícula tiene velocidad cero, aún tiene una energía igual a la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora algo puede ocasionar, ¿cierto?, que esa partícula sea acelerada de una posición, digamos, de una velocidad v0, algo, digamos, que entra, por decir algo, energía, algún flujo de energía a la partícula, ¿sí?, que la lleva entonces de este estado a otro, digamos, con velocidad v, digamos, v distinto de 0, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un cambio en la energía de la partícula, un cambio de E. Esta E, su P o partícula, es la energía del sistema, ¿cierto? Y eso es lo que entró como forma de cualquier forma que sea la energía, o está abajo, ¿cierto? Se aceleró, pasó la partícula de reposo, pasó a una velocidad distinta de 0. Bueno, en todos los casos, un cambio de energía del cine, un cambio de la energía de la partícula sería, entonces, cuando tiene una velocidad, o sea, cuando gamma es distinto de 1, recuerden que, a ver, con B igual a 0, miren el factor de Lorentz,
Con B igual a 0, gamma sería 1, ¿cierto? Y con B mayor que 0, gamma sería mayor que 1. Como pueden ver acá de la forma que tiene este factor. Entonces tendríamos el cambio de la energía que experimentó la partícula, sería esto, cuando tiene velocidad y cuando no tiene, sería el cambio, ¿cierto? O sea, antes, final, menos inicial, esto es lo que se va a entender como la energía cinética. En el contexto de la relatividad especial. Entonces ahí lo que estoy diciendo es un mero comentario, ¿cierto? Entonces regresemos a que luego miremos, cuando entendamos ya la energía cinética desde la mecánica newtoniana y la comparemos con la energía cinética según la relatividad especial. O sea, la teoría física moderna, la física moderna de Albert Einstein entiende la energía cinética de una partícula de esta forma, ¿sí? De esta manera. Y vamos a ver que se va a reducir a la energía cinética de la mecánica newtoniana para velocidades muy pequeñas, velocidades mucho menores. Vamos a ver cuando V, la velocidad de la partícula, es mucho menor, o V sobre C es mucho menor que 1, ¿sí? K, la energía cinética, se va a reducir a 1/2 de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado. Y esto es precisamente la definición de la energía cinética en la mecánica newtoniana. ¿Sí? Sí. Recuerden el valor de C es la notación para la velocidad de la luz, es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros segundo. ¿Sí? Velocidad de la luz. Listo. Ahí entonces esto es como un mero comentario de energía, ya más bien como desde un punto de vista ya casi que termodinámico. Entonces, el principio de conservación de la energía es un principio, uno de los principios pues más fuertes, más importantes de la física, y comprende todas las diferentes formas de energía. Nosotros vamos a ver enseguida el trabajo como energía mecánica transferida. y va a ser trabajo positivo si el entorno hace un trabajo sobre el sistema, y va a ser un trabajo negativo cuando el sistema hace un trabajo sobre el entorno, ¿sí? O sea, en un caso implica un cambio de energía, en el caso si fuera una partícula, un cambio de energía positivo, y en otro caso va a implicar un cambio de energía cinética negativo. Bueno, acá entonces viene digamos, como un dibujo que muestra el concepto de trabajo, ¿sí? Vamos a hablar primero del teorema trabajo-energía, ¿sí? Ya habíamos llegado, estamos en el caso unidimensional, ¿sí? Todavía estamos en una dimensión, ¿sí? Y recuerden que habíamos llegado a esta ecuación, 1/2 de la masa de la velocidad b al cuadrado menos 1/2 de la masa de la velocidad a al cuadrado es igual a la integral de xa a xb
una fuerza que depende de X por dx. Hemos llegado a esa expresión integrando la ecuación de Newton, ¿cierto? Ya partiendo de m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual a f y f como función de x, en el caso unidimensional. Luego generalizamos x entonces a r, ¿sí? Y acá pues habíamos hecho recuerda que habíamos multiplicado por el diferencial de x e integrado esta ecuación, ¿cierto? Y llegamos a esto. Unos truquitos matemáticos simples, pues. Entonces viene una serie de definiciones, digamos, definición. Aquí estamos en la mecánica, en la física, en la mecánica clásica o la mecánica newtoniana, como quieran decirlo, ¿cierto? Entonces miren, para que lo comparen con la definición de energía cinética en relatividad especial, ya desde el trabajo de Albert Einstein en 1905, ¿cierto? Para una partícula, ¿qué es energía cinética realmente? Es esto, ¿cierto? El cambio de esta expresión es la energía cinética. Lo que nos dé esto. Pero uno puede, es un ejercicio pues no muy complicado, porque reemplazando acá el factor de Lorentz acá, con esta forma, 1 sobre x cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c2, lo reemplaza acá, toma factor común, hace una expansión del binomio de Newton en términos de b sobre c al cuadrado, considera b sobre c mucho menor que 1 y prácticamente esta diferencia le da este término acá. O sea, que es lo que tenemos acá como la definición de energía cinética. Entonces, viene acá como la interpretación física pues de ese resultado que hasta ahora fue puramente matemático, ¿cierto? La importancia está en la interpretación física o el significado físico de estos términos que aparecen en esta ecuación. Entonces, primero es, digamos, se entiende por energía cinética. Energía asociada al movimiento. Entonces, la primera definición, digamos. ¿Sí? Es, entonces, no sé, sigamos la anotación del libro de texto guía, K mayúscula, que también la notación usual en relatividad especial, pero también podemos ver otras notaciones, con libro de fin, pero bueno, esto, K mayúscula, siguiendo la notación del libro, texto guía, es un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado. Simplemente una definición, a eso le llamamos energía cinética. ¿Sí? Otra notación, pues, acá podría ser también, si quieren, van a ver otros textos, E sub C, cinética, o E sub K. Ambas notaciones, entonces, para energía cinética. Entonces, en un libro lo van a decir, en otro libro así, y otro, en el libro nuestro, así. Que vemos con esta notación, K mayúscula para la energía cinética. Entonces, según esto, la ecuación de arriba, tenemos que la energía cinética, digamos, en el punto B, cuando la partícula tiene una velocidad v sub b que corresponde a un punto en el espacio y a un tiempo. Recuerden que acá todo está, digamos que todo t sub b es un instante de tiempo t sub b, corresponde a un vector de posición x en t sub b, que simplemente es x sub b, ¿cierto? Como aparece acá en los límites de esta integral. Y así para la velocidad en ese instante de tiempo, pues la denotamos v sub b, ¿cierto? Y así.
Entonces K sub B sería eso, un instante de tiempo T sub B. Menos K sub A, lo mismo, pues ya en el tiempo T sub A. ¿Cierto? Es lo que estamos, entonces, estamos reescribiendo la ecuación de arriba. Así que ya vemos la 1. ¿Cierto? Igual a esta integral. X A, X B, F de X, de X. ¿Sí? Y en otra definición, la definición 2, ¿sí? Lo que es trabajo. Trabajo, lo denotamos W sub B A, ¿sí? Trabajo W sub B A por la fuerza, o debido a la fuerza, o trabajo realizado por la fuerza F, ¿sí? Sobre la partícula a continuar arriba, de masa M, ¿cierto? Cuando esta se mueve de A a B, de A a B. Ya, recuerden, en el caso dimensional, entonces, digamos que este es el eje X. Teniendo regla acá. Entonces tenemos acá el eje X si quiere, así en colorcitos. El eje X. Digamos que algún punto será, no sé, el origen, es lo O. Y por acá estará entonces, no sé, XA. Y por acá estará XB. ¿Cierto? Entonces, cuando se mueve de A a B, ¿cierto? Ese trabajo es esa integral, ¿cierto? Entonces, quisiéramos llamar el trabajo, es esa integral que tengo ahí a la derecha, y es la integral de X a XB de F X de X. Esto es trabajo ejercido, realizado por la fuerza F cuando sobre una partícula cuando ésta se mueve de A a B, ¿cierto? Digamos que por acá va en un instante la partícula, esta es la partícula de masa M, está actuando una fuerza, digamos así, una fuerza unidimensional, ¿cierto? Esta posición X corresponde a un tiempo T, la fuerza es F de X, esta que está acá señalada, ¿cierto? Listo. El caso dimensional no es muy complicado, ¿cierto? Entonces, como muestra ese dibujito acá, miren, dos personas, un hombre y una mujer, empujando esta caja. Aquí van pues como si cada una, el hombre y la mujer, ejercen la misma fuerza. Esto tiene que ir pues con equidad de género, pero ahí está mostrando pues, la misma magnitud de fuerza. De la fuerza total, entonces sería la suma de estas dos en un caso unidimensional. Bueno, aunque ahí no está considerada la fuerza de fricción. Si esto se mueve así en esta dirección, está moviendo con velocidad constante, supongamos que se mueve así, y a la derecha con velocidad constante, entonces está actuando una fuerza de fricción, ya sabemos, ¿cierto? Opuesto, ponerla por acá, entonces la pongo, ¿cierto? Estaría acá una fuerza de fricción entre las dos superficies, el suelo y la caja,
índices de contacto que se pone en movimiento, de tal manera que la velocidad de la caja es masa m. Así, entonces la fuerza total, F, ¿sí? La fuerza total es, digamos, la fuerza neta, sería la fuerza del hombre, ¿cierto? O del varón, más la fuerza de la mujer, o la hembra, menos la fuerza de fricción. Aquí ya estoy tomando la fuerza, bueno, si quiere pues sumamos, si lo tenemos con un carácter vectorial, ¿cierto? Pues ya en componentes, ya en magnitudes, ¿cierto? Componentes, pues la única componente horizontal, ¿cierto? Sería entonces que F es la magnitud de FB más FM menos F, ¿cierto? Y como se mueve como velocidad constante, es decir, la aceleración es cero, entonces esta fuerza tiene que ser cero, ¿cierto? La masa es distinta de cero. Entonces, según el teorema de trabajo-energía, entonces esta fuerza, la caja, al desplazarla a esta posición XA a otra posición XB, la fuerza neta me daría cero, ¿sí? Aunque esté moviendo con velocidad constante, es decir, porque el cambio de la energía cinética es cero. Digamos que en la posición XA ya una velocidad B y en otra posición la misma velocidad. Entonces no ocurre ningún cambio, es decir, la fuerza neta es cero. Entonces si nos preguntamos por la fuerza ejercida, por el trabajo debido a la fuerza del hombre o la mujer, ahí sí nos da un trabajo distinto de cero, ¿cierto? Y nos da un trabajo cero porque la fuerza neta es cero. Estamos mirando el trabajo de la fuerza neta. Pero también podemos preguntarnos por el trabajo de una de las fuerzas, sea la del varón, sea la de la mujer o sea la de la fricción, separadamente. ¿Sí? Pero cuando lo miro separadamente, el trabajo debido a la fuerza, a una de esas fuerzas, ya no puedo decir que sea igual el cambio de la energía cinética. Porque, como pueden ver, este teorema, este resultado que tenemos acá, es una consecuencia directa de la segunda ley de Newton. Y en la segunda ley de Newton aparece, o en la ecuación de Newton aparece, es la fuerza neta que actúa sobre las partículas, la suma de todas las fuerzas. O sea, este teorema, lo que llamamos teorema de trabajo-energía, ¿sí? Es una consecuencia directa de la ecuación de Newton, y ahí la fuerza corresponde a la fuerza total. Entonces, el teorema de trabajo-energía, pues ya con estas definiciones, es una relación física, ¿sí? Entre el trabajo y la energía, en esos dos conceptos. Lo que se entendió por energía, lo que se entiende por energía cinética, lo que se entiende por trabajo. Una relación física que se llama teorema porque es una consecuencia directa, lógica, matemática, ¿cierto? De la ecuación de Newton. Ahí no hay física adicional, no hay física nueva. El teorema de trabajo de energía no está dando una física nueva, es la misma física, contenido físico de la mecánica newtoniana, de la segunda ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton. No hay contenido físico adicional. ¿Cierto? Bueno,
por eso la palabra teorema. A algunos profesores no les gusta utilizar teorema, trabajo, energía. Dicen relación, trabajo, energía. Pero yo no lo veo ningún problema porque es precisamente una consecuencia, como les dije, matemática, lógica, por eso teorema de la ecuación de Newton. Bueno, entonces ese teorema pues dice así: el cambio de la energía cinética, o sea, x sub b menos x sub a, es igual al trabajo realizado por la fuerza que actúa sobre la partícula en desplazamiento, cuando esta se desplaza de xa a x. O sea, más abreviado sería el trabajo, entonces, es igual al cambio. Miren cómo queda más cortico si lo escribiéramos así. Es muy habitual escribir energía cinética con la notación E sub C o E sub K. Pues, vamos a tratar de acostumbrarme a esto. ¿Sí? Este es el teorema, de trabajo energía. Y ojo, esta fuerza que aparece acá en el teorema tiene que ser la fuerza total. No puede aplicar el teorema trabajo-energía a una fuerza, a una o dos fuerzas, o por encima dicho, a solo una fuerza pues que actúa sobre una partícula. Si estuvieran actuando, si sobre ella estuvieran actuando otras fuerzas, no podía aplicarlo para alguna de ellas, sino que es la suma de todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, con eso podemos entender en el sentido de, como estamos viendo arriba, como flujo de calor, flujo de energía, flujo de trabajo. Acá como este dibujito, tenemos acá, podemos entender entonces el trabajo con este esquema, ¿cierto? Este es el sistema, nuestro sistema, ¿cierto? Y puede ser el caso que esté entrando, ¿cierto? Hay un flujo de energía sobre el sistema y ese flujo de energía está abajo. En este caso, va a llamarlo W. Pues, esquemáticamente, pues, entra trabajo sobre el sistema. Este W, cuando entra, quiere decir que se hace trabajo sobre el sistema. Entonces, esto va positivo. La convención, pues, como por la definición que tiene esto, o como pueden ver acá, está entrando trabajo a esta caja, un flujo de energía a esta caja, se le está dando un flujo de energía a esta caja de masa M, ¿cierto? A través de por estas personas. Estos son los agentes entonces que van a aportar, van a transferir esa energía. Entonces, estas personas, pues, acá, esto forma parte del entorno a este sistema, ¿sí? Entonces está transfiriendo trabajo, energía mecánica a la caja. Y como está definido, también que la fuerza sea hacia la derecha, supongamos pues que esto se acelerara, ¿cierto? Que no hubiera fuerza de fricción, entonces habría un cambio de energía cinética. ¿Sí? O que, por ejemplo, superara la fuerza de fricción, que esta fuerza fuera mayor que la fuerza de fricción, entonces pues, estaría cambiando, estaría acelerando, ¿cierto? De manera uniforme o no, ¿cierto? Pero estaría cambiando de velocidad. En XA sería, en el caso pues de que no se mantuviera esta caja con velocidad constante. Se supera la fuerza de fricción, entonces ya podríamos decir que la velocidad ya está cambiando y en ese caso pues está cambiando la energía cinética. Entonces el trabajo sería la suma de todas las fuerzas, incluyendo la fricción, todas las fuerzas, pues acá. Y ahí sería una fuerza neta distinta de cero, mayor que cero, ¿cierto? O sea, una fuerza neta estaría apuntando en esta dirección, considerando la fricción. Pongamos que la fuerza neta. Entonces el desplazamiento se da hacia la derecha.
esta integral que está acá, el integrando es positivo. Si el integrando es positivo, entonces tenemos un trabajo positivo, ¿cierto? O sea, en el caso, por ejemplo, que estoy mostrando acá, aquí es un esquema general, pero para este ejemplo de la caja y las dos personas, ahí se está haciendo un trabajo en este sentido, digamos, una fuerza neta, así, y un desplazamiento también hacia la derecha, ¿sí? O sea, esta posición XA a esta posición XB, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación, en esta integral, ¿cierto? Y si este es el eje X, el integrando es positivo porque está apuntando hacia la derecha. Entonces, en ese caso nos da, como XB mayor que XA, nos da una integral positiva, ¿cierto? O sea, un trabajo, en este caso, positivo. Que es lo que está ilustrando acá el dibujo. Está entonces entrando un trabajo positivo, se transfiere energía mecánica al sistema. Se está transfiriendo energía mecánica al sistema, ¿cierto? Eso y eso. Y a eso le llama trabajo. Está realizando un trabajo sobre el sistema positivo. Y lo contrario sería que si el sistema estuviera entonces saliendo trabajo. Entonces el sistema hace un trabajo sobre el entorno. Ahí puede darse el caso, ¿sí? O sea, por ejemplo, que estuviéramos una caja, una superficie lisa, ya a una velocidad v, estuviéramos oponiéndonos al movimiento, aplicando una fuerza. Si volvemos, por ejemplo, al ejemplo de la caja, ¿cierto? Inicialmente puede tener una velocidad acá, en esa posición X, a una velocidad, digamos, B, A, y o puede hacer la misma fuerza de fricción. Digamos que le demos un impulso, una fuerza, una velocidad distinta de 0 acá, y la empujamos hasta alcanzar una velocidad B sub A, y luego la soltamos. O sea, que actúa solamente la fuerza de fricción. Por un ejemplo sencillo, ¿cierto? Entonces, va a llegar al punto que se detiene, ¿cierto? El movimiento deja y alcanza una velocidad menor que B sub A o 0, ¿cierto? Supongamos que sea 0. No tiene que ser 0, pues, ¿cierto? Aquí X sub B, el eje X, no 0. En caso que XB se mueve en ese sentido, que XB disminuya por la velocidad, no que sea menor que B sub A, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que el cambio de la energía cinética, ¿sí? Es negativo, ¿cierto? ¿Sí? Que es un medio de mb sub b al cuadrado, un medio de mb sub a. En este caso, si tuviera movimiento desacelerando, la velocidad está disminuyendo, esto nos da negativo, ¿sí? Quiere decir entonces que la integral, como es la única fuerza que está actuando sobre el sistema, es la fuerza de fricción, no hay más, entonces ahí el trabajo de ir de A a B sería solamente la fuerza de fricción, ¿cierto? Pero la fuerza de fricción, en sentido de X positivo hacia la derecha y negativo, ¿cierto? La fuerza de fricción es negativa. Bueno, aquí lo estoy escribiendo en forma vectorial y acá ya sería con una componente menos, sería aquí un menos y no menos, sería menos esta integral. Ahora sí, esta función, esta f es positiva, porque estoy ya consideré, pues también mirando la magnitud de la fuerza de fricción, ya está el signo menos porque ya indicando que la fuerza va en un sentido y el desplazamiento va en otro. ¿Cierto? Entonces esto es un trabajo negativo, ¿cierto? Ya consistente pues con esto. ¿Sí? Una fuerza de fricción lo que hace es disminuir la energía cinética,
Y ahí decimos entonces que el sistema, ¿sí?, hizo un trabajo sobre el entorno. Acá el trabajo nos dio negativo, de interpretación. Bueno, sería como ese trabajo puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Que pues claro eso. Bueno, ahora un ejemplito que está pues en el libro. El movimiento radial en un campo de cuadrado inverso. Entonces, aquí está por acá, mírenlo ahí. Entonces aquí estamos, este ejemplo está considerando la Tierra, ¿sí? El radio de la Tierra, o si quiere pues también podemos anotar así, cambiamos de notación, o resulte, ¿sí? Entonces la idea es que una masa aquí, está aquí inicialmente en la superficie, se dispara verticalmente hacia arriba, y la línea, la dirección radial, como está el dibujo, desde la superficie de la Tierra, ¿sí? De acá. Desde acá se dispara hacia arriba, verticalmente, con una rapidez acá inicial de su cero, digamos. Entonces, se va a suponer que en este ejemplo, pues que está en el libro, se supone que la única fuerza que actúa es la gravedad y preguntan por la altitud máxima que alcanza la partícula. Y también preguntan por el valor mínimo de esta velocidad de su cero para que la masa escape completamente de la Tierra, o sea, que no regrese a la Tierra, ¿cierto? La velocidad mínima que se debe transmitir entonces a una partícula de masa m en la superficie de la Tierra para que escape, ¿cierto? Para que no regrese. Aquí tenemos también un ejemplo de problema bidimensional, ¿cierto? Como la fuerza, supone la Tierra como una esfera, masa uniforme, ya sabemos cómo es la fuerza, la forma de la fuerza gravitacional, ¿cierto? Entonces acá podríamos ponerlo un poco más, ponerlo vertical, pues, un poco más acá el dibujo, en la línea, entonces, la trayectoria, la dirección que se mueve la partícula, ¿cierto? Necesitamos más, ¿cierto? Y acá, pues, podemos dibujar la Tierra, no sé, ponerla acá. Yo me la puse suelta. Bueno, supongo que es la Tierra, el rayo de la Tierra, es una papa, ¿cierto? Entonces el eje, llámelo X, Z, como quiera, X hacia positivo, la dirección, que coincide pues con la dirección radial, ¿cierto? ¿Sí? O simplemente R,
Profe, hola, qué pena, no se escucha. Sí, al parecer está muteado. Aló, aló. Listo, profe, ahora sí. Estamos. Bueno, entonces aquí la fuerza, ya sabemos, la fuerza gravitacional de Newton es la constante gravitacional, la masa de la Tierra, la masa de la partícula sobre la distancia, digamos, R al cuadrado. Entonces aquí estamos viendo R, miren, R con respecto al centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces R, ¿sí? Aquí pondríamos en el centro el origen del sistema de coordenadas, ¿cierto? X o R. Y pues tendríamos ahí, pues hacia abajo. Pues, ya ese tío, ya no sé, solo poner un vector porque aquí estamos, aquí hacia arriba el eje es sentido positivo, ¿cierto? Entonces la fuerza está apuntando hacia abajo, sentido contrario a X, al X positivo, hacia arriba. Entonces podemos olvidarnos del vector unitario acá, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Por el sentido que tiene F, ¿sí? Comparado con el sentido positivo, el eje X, como es un problema unidimensional, ¿cierto? Solamente se mueve sobre esta línea radial, ¿sí? Entonces ahí miramos el cambio de la energía cinética, aplicamos el teorema de trabajo-energía. Es la K, digamos, cuando está arriba, en cualquier posición R, menos la K, cuando está en RT, ¿cierto? Y esto es RT, R de la fuerza de R. Mire que es un, tiene que ser un problema unidimensional, ¿cierto? Y reemplazamos menos la constante MTM, lo que no podemos sacar es R, del integrando, ¿no? Es 1 sobre R2 por DR, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que esta integral nos da pues menos, la receta es, pues cuando tiene una integral de forma Rn integrando la variable R, ¿cierto? Esto es R a la N más 1 sobre N más 1, más una constante. Esta es como por ahora la formulita pues para hacer una integral de una función de esta clase, ¿cierto? Lo aplicamos aquí, sería N, sería menos 2 más 1 sería menos 1, o sea, R a la menos 1 sobre menos 1, ¿cierto? O sea, que eso nos da, ¿sí? Menos que menos 1 sobre R, ¿cierto? La integral, evaluado en RT, R, ¿cierto? Entonces esto es, se cancela el menos, será que MTM por 1 sobre R menos 1 sobre RT, ¿cierto? ¿Sí? Eso sería entonces, y ahí pues ya sería, y así sería entonces responder las preguntas que dicen, la una es el valor, la altura máxima, ¿cierto? La altura máxima corresponde cuando BR es 0, ¿cierto? Entonces, fíjate, primera pregunta, altura o altitud, ¿cierto? Altitud máxima. ¿Cuándo corresponde la altitud máxima? Cuando la velocidad K
cuando la velocidad llega a ser cero, ¿cierto? Y tú luego empieza a devolverse. La altitud máxima corresponde a B igual a cero. Algún R, ¿cierto? Algún R máximo, digamos así, R máximo, no es que esto valga cero. Entonces en la ecuación, el cambio de la energía cinética, no se me olvida que es K. El primer término es 0. 0 menos U medio de la masa por B0 al cuadrado. ¿Cierto? Es igual a lo que tengo ahí, M por 1 sobre R máximo, reemplazo R, lo cambio por R menos 1 sobre RT. ¿Cierto? La reemplazo aquí en esta ecuación. Acá 1, R viene a ser R máximo. ¿Cierto? Y K de R máximo, pues es 0. Es K de R máximo. La velocidad es 0. ¿Cierto? Entonces ahí ven que cancelamos M, ¿cierto? Invertimos los signos acá de ese paréntesis y finalmente pues queda B0 o B0 al cuadrado, como quieran escribirla, es igual a GMT, ¿cierto? 2 multiplico por 2, que multiplica a 1 sobre RT menos 1 sobre R máximo. ¿Cierto? Bueno, ahí despejamos. ¿Cierto? O también acostumbra mucho a no arrastrar la G y la masa de la Tierra, entonces trabajar más bien con la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra. Recuerden que G en la superficie de la Tierra se llama simplemente G, ¿sí? Y está definido por G M a la Tierra, ¿cierto? Sobre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿cierto? Eso es G. Entonces podemos escribir esto en términos de G, ¿cierto? Multiplicando y dividiendo por RT, ¿cierto? Entonces queda 2 veces 2G, el radio de la Tierra al cuadrado, ¿cierto? Por 1 sobre el radio de la Tierra, menos 1 sobre R máximo. Entonces de ahí despejamos R máximo. Ya se dan cuenta que es el radio de la Tierra, se cancela con él, ya te queda esto sobre 1 menos B0 sobre 2G el radio de la Tierra. Ya sabíamos cómo calcular entonces el radio de la Tierra. La altura máxima, ¿cierto? Se alcanzaría. Y la otra pregunta es la velocidad mínima de B0, de tal manera que, ¿cierto? La partícula de escape del campo gravitacional de la Tierra. ¿Cierto? Vamos a ver si la hacemos acá. No tenemos nada, ¿cierto? Tenemos acá un puntico. Se trata de calcular B0, ¿cierto? B0 de tal manera que a esa B0 llamamos velocidad de escape, ¿cierto? O simplemente velocidad. Cuando no regrese es que llega hasta el infinito prácticamente, y la mínima sería corresponde a la velocidad cero en el infinito, ¿cierto? Estoy diciendo que
en R teniendo infinito, ¿cierto? La velocidad ya en esa R, ¿cierto? O así, es cero, ¿cierto? Entonces ahí, pues ahí podríamos otra vez utilizar esa ecuación que tenemos allá, el cambio de la energía cinética, ¿cierto? La energía cinética, entonces el primer término es cero, ¿cierto? El segundo término es la velocidad, que ahora la velocidad de escape, al cuadrado, es igual a la ecuación que tengo acá. Entonces aquí R máximo es infinito, o R pues si quiere, o esta es altura máxima si quiere, o esta R de acá, esta R de acá es infinito, quedaría cero, ¿cierto? Bueno, si quieren pues lo podemos hacer así, 2G RT al cuadrado por 1 sobre RT menos 1 sobre R. Bueno, y este R es infinito una vez, ¿cierto? Vemos que esto es, no es el revés, ¿cierto? Perdón, acá. Entonces, disculpen, esta no es. Esta de acá sería, perdón, faltó la masa. Se me dio todo esto. Un medio de la masa por la velocidad sub infinito y es igual a G, la masa de la Tierra, M, la cosa que tengo acá, esta cosa que tengo acá, GM, 1 sobre R, es la que tendríamos, esto, 1 sobre R que es infinito, R infinito, menos 1 sobre RT. Es más fácil. Podemos decir que esto es 0, que la masa se cancela, entonces queda que la velocidad de escape o su infinito, pero también aparece dos veces, que mt sobre R. Se multiplicó por RT dividido por RT, aparece la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, ya que llamamos G, ¿cierto? Multiplicando a RT, ¿cierto? O sea que la velocidad de escape se calcula, se estima así, 2G. Tiene que no tuvimos en cuenta la rotación de la Tierra, ¿cierto? El efecto de la rotación de la Tierra. Y la resistencia, obviamente, la resistencia del aire, presenta el aire. Sabemos que esto está rotando, ¿cierto? Entonces, ahí no tuvimos en cuenta ese efecto de la rotación. Supusimos que está en reposo, está quieta. Y el sistema de referencia inercial sería en el centro de la Tierra. ¿Cierto? Entonces, pero ese es un buen estimativo de la velocidad de escape. Si ustedes entonces meten numeritos ahí, lo que es 9, lo que es G, que es 9.8, 81 y RT es 6.370 kilómetros, mete esos numeritos, esto le da aproximadamente 1.1, ¿cierto? 1.1 por 10 a la 4 metros por segundo, ¿cierto? Es así. Pero ustedes lo pueden verificar, ¿sí? 11.000, ¿cierto?
metros por segundo, es el orden de la velocidad de escape, ¿cierto? Y es como, pues, si hay que comparar con la velocidad del sonido, es como 32 veces, un poco más, es como 32.3 o 4, del orden de 32.3 o 4 Mach, ¿cierto? Mach. Bueno, así se escribe. Una velocidad supersónica, ¿cierto? Que no alcanza ningún avión, ¿cierto? Ahora esos militares, pues, si muchos llegan a 7 Mach, ¿cierto? Pues entonces mira la velocidad de escape 32.4 Mach de ese orden. Bueno. Pues recordemos la velocidad, estoy diciendo la velocidad del sonido, es del orden, pues, depende de la temperatura, las propiedades, pues, termodinámicas del aire, pero es del orden de 340 metros por segundo a temperatura ambiente. 20, de 20 a 30 grados Celsius, más o menos de la velocidad. Bueno, y ese sería entonces el ejemplito. Y ahora viene la generalización. Me pueden sacar este dibujo. El teorema de trabajo-energía. Entonces retomamos pues a la ecuación ¿sí? Bien, vamos a mirar sus dibujos enseguida de gráficas. Entonces, nuevamente se integra las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Newton, pero ahora en varias dimensiones, ahora hemos dicho en 3 dimensiones, pues, o también puede ser 2, en este caso es general ya, y la ecuación pues sabemos que n para una partícula igual, entonces f ya cambiamos a x por r, y r es un vector de posición, ¿sí? Es lo que tenemos acá en este dibujo, en el espacio, ¿cierto? Y hay una trayectoria, ¿sí? Muestra acá este otro dibujo del vector de posición RA al vector de posición RB final. Entonces, la partícula recorrió, se fue por cierto camino de la trayectoria de la partícula. ¿Sí? Supongamos que es el camino que recorrió la partícula. Claro que para eso había que uno resolver las ecuaciones de movimiento para saber cuál es la partícula, pero vamos a suponer que la conocemos, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, pues esta sería entonces la trayectoria que recorre la partícula, ¿sí? Sobre ella está actuando entonces una fuerza F, que puede ser variable, ¿cierto? Que va a depender de la posición donde esté, porque F es una función de R, ¿sí? Como muestra acá el dibujo de la derecha. La fuerza, por ejemplo, esta trayectoria azul, en punteada, esta azul es la trayectoria de la partícula. Digamos que vamos a descomponer esa trayectoria, esa línea continua, curva, en una línea poligonal. Pasó de este punto abajo a este otro, un desplazamiento 1, luego un desplazamiento 2, 3, 4, 5, 6, como está pues alguno. Y en ese recorrido, la fuerza promedio, por ejemplo, el primer desplazamiento, 1, de este punto aquí abajo a este por acá, una fuerza promedio F1. Mira, mide la dirección que apunta y mide la magnitud que tiene la fuerza. Ahora, en el otro intervalo, en otro segmento de esta línea poligonal, o sea, en este segmento delta R2,
la fuerza promedio F2. Mire que ya apunta en otro sentido y sin otra magnitud. Es diferente, es distinta. Y así para nosotros, vean. F3, F4. Entonces es una fuerza variable, depende de la posición. ¿Sí? Aquí no está pues mostrando esa fuerza variable de manera continua, ¿cierto? Es muy discreta porque es imposible pues, dibujar infinitos, ¿cierto? Tenemos que, como para ilustrar eso, ¿cierto? Pues, tenemos una fuerza entonces variable. Entonces, para cada desplazamiento, una fuerza, ¿cierto? Y así acá. Entonces, cuando llevamos esos desplazamientos, los llevamos cada vez más cortos, más pequeños. Ya acá como está la gráfica del medio, delta R1, delta R2, delta RJ y el último delta RN. Un pequeño desplazamiento. También ahí tendríamos una fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, acá en ese segmento RJ, ¿cierto? Aquí tendríamos una fuerza, vamos a estar en esa dirección, supongamos, ¿cierto? La fuerza corresponde al desplazamiento delta RJ, ¿cierto? Que podemos poner en su índice, en J. A indicar la fuerza, ¿cierto? En este desplazamiento, en esta posición, donde está ubicado este vectorcito delta RJ. Listo. Y así para los otros desplazamientos pequeños. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el último podemos poner una fuerza así. Decir algo. Acá. Que sería la fuerza de ese último desplazamiento, R sub X. ¿Sí? Bueno. Entonces lo que tenemos que entender bien, tenemos una trayectoria del espacio y sobre una partícula, digamos que está aquí, estaría una partícula de masa M, por ejemplo, ¿sí? Actúa una fuerza F y va a depender de la posición donde esté, la posición de la partícula. Esa es la ecuación entonces. Aquí tenemos, conocemos las fuerzas en función de la posición y ahora entonces sería tomar el producto escalar de esta ecuación con delta R, con desplazamiento delta R. Entonces, multiplicamos escalarmente, tenemos así punto delta de R. Entonces, ahí con eso estoy diciendo, vamos a realizar un producto escalar. De esa ecuación vectorial, ¿cierto? Con este otro vector, delta de R, ¿cierto? Entonces, como mirar el primer gráfico, con este desplazamiento delta de R. Me detengo en uno de estos, mejor dicho, en uno de estos, pero le quito el subíndice, ¿cierto? Por ahora, ¿sí? Entonces, esta ecuación queda m derivada de este vector velocidad punto delta de R. El lado izquierdo y el lado derecho, pues, f de R punto delta de R, ¿cierto? Ahí, multiplicar con cualquier número, lo mismo, ¿sí? Ahora, delta de R, podemos ver en la gráfica, ¿cierto? Es paralelo, digamos, casi paralelo, es una secante, pero es paralelo o aproximadamente paralelo a la velocidad en ese punto, ¿cierto? En el límite, pues tendríamos exactamente paralelo a la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Esta condición se cumple. Entonces lo que vamos a reemplazar en el lado izquierdo de la ecuación, la m a punto b por delta de t.
Vamos a mirar primero el lado izquierdo de la ecuación y esto lo podemos escribir, una propiedad que conocemos, una identidad de la derivada de vectores, de producto escalar de vectores. Entonces la derivada con el tiempo de b punto b, ¿cierto? Acuérdense, la identidad vectorial aquí estoy utilizando una identidad vectorial que es la derivada temporal de la magnitud de un vector al cuadrado, ¿cierto? Pero la magnitud del vector al cuadrado no es más que el producto punto del vector consigo mismo, ¿cierto? Entonces esto queda la derivada del primero por el segundo más el segundo entre dos veces, ¿cierto? A, pues el producto escalar conmutativo, ¿cierto? Dos veces esto, ¿cierto? Por eso vimos que, y aquí despejamos, A punto derivada de A con el tiempo es un medio de A punto A, es un medio que tenemos acá, este factor un medio, por eso pusimos ahí un 2, ¿cierto? Utilizo esta identidad, ¿cierto? Bueno. Y así entonces queda que la fuerza punto el desplazamiento de R, ¿sí? Es la masa sobre 2 por la derivada de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Del punto B, velocidad al cuadrado por delta de T, ¿cierto? Entonces ya, eso para cualquier segmento, ya sería dividir entonces la trayectoria como aparece ahí en la gráfica, desde la posición RA hasta la posición RB en N segmentos cortos de longitud delta de RI, como tenemos acá. El siguiente paso sería hacer esta división de la trayectoria entre una posición RA y una reposición B. Entonces dividir esto, o sea, trabajar con una línea poligonal, pasar de una línea continua a una poligonal, ¿cierto? Ya dividimos en N mayúscula segmentos, ¿cierto? Sí. Y ahí tenemos esos desplazamientos de delta R1 hasta delta Rn. Están sobre la curva, sobre los puntos, cada uno de ellos sobre los puntos de la curva, de la trayectoria, ¿cierto? Entonces sería, el siguiente paso sería esa división de la trayectoria a una línea poligonal. La trayectoria es una curva, ¿cierto? A una curva o línea poligonal, ¿sí? Entonces, a ver, tengo la trayectoria, pues es RA, este es RB. Y acá para acá está el segmentico, el jésimo o viésimo, este es delta de RJ, ¿sí? Y acá entonces tenemos la fuerza, una fuerza F de RJ, ¿cierto? Porque este segmento está localizado, voy a ponerlo por acá que no se ve bien, delta de RJ. Entonces el vector de posición sería este. Ahí localizamos ese segmento corto, está localizado ahí con este vector de posición, RJ. Consigo la fuerza evaluada en RJ, en este punto del espacio, ¿cierto? La masita M, ¿cierto?
Esta es la trayectoria, ¿sí? Bueno, esto que tengo acá, trayectoria, ¿sí? Otro color para que la vean bien. Bueno, listo. Entonces, ahí tengo entonces F en RJ en partícula para ese cemento por delta de RJ. Punto. Escalarmente. Un punto escalar. Y esto es igual a M sobre 2 y ahí tendrá una velocidad V sub J, ¿cierto? Es la derivada de T BJ al cuadrado por delta de T. En otras palabras, lo que hice fue cambiar delta de R, ¿cierto? Cambiar delta de R por delta de RJ y R por RJ. Esta pasa a lo discreto. Luego entonces sería sumar, ¿cierto? Sumar todos esos términos, sumar la contribución de todos estos trabajos. Miren que estos son pequeños trabajos por las fuerzas en este recorrido, en este desplazamiento pequeño. De sumar todos esos trabajos, ¿cierto? Esto sería F, la contribución entonces de todos esos productos escalares, desde J1, del primero, o sea, RJ1 sería RA, hasta el último RN, o sea, RB, ¿cierto? ¿Sí? Porque dividir la línea, la curva en N segmentos. Bueno, entonces tengo, y acá a la derecha pues también tengo la sumatoria, está igual a 1 hasta N, de M sobre 2 por la derivada corta del tiempo de la BJ al cuadrado de T. ¿Sí? En el límite, entonces, tomamos el límite de estos elementos tendiendo a 0, ¿cierto? Vamos a decir que todos tengan igual magnitud o pueden ser distintos, tomamos el mayor de ese conjunto de intervalos tendiendo a 0, entonces todos van a entender a 0, ¿cierto? Una suma de rimas tenemos ahí, ¿cierto? Tendríamos ahí cuando hacemos esto, aquí tenemos la suma de rimas, y luego tomamos el límite, nos da la integral, ¿cierto? Así, esto implica también que delta de t tiende a 0, ¿cierto? Bueno, esto sería delta de i, pues también podría ser intervalos distintos de tiempo, ¿cierto? No necesariamente quiere ser para ir de un punto a otro en ese segmento, no tiene que ser los tiempos iguales. Listo. Entonces J. Listo. Entonces aparece la famosa integral. El lado izquierdo, una integral, ¿sí? De RA a RB de F, miren, de R punto de R, de un punto escalar. Y acá nos da la integral del tiempo TA a TB de M sobre 2, la derivada de velocidad al cuadrado por dt, ¿cierto? Y ya vemos que hicimos la clase pasada, este lado derecho es lo mismo que habíamos, este truquito que utilizábamos, el diferencial de una función, ¿cierto? Que dt, me he dicho esto, recuerden, es como si, pues, como si se cancelara este diferencial con este de abajo y quedara el diferencial de B2, pues eso no, pues, no es matemáticamente correcto, pero el resultado va a ser el mismo, pero no es el argumento, pues, riguroso. Pero bueno, ya hicimos
En la definición de diferencial de una función entendemos que esto es mb al cuadrado entre ta y tb. ¿Cierto? Otra vez aparece entonces el cambio de la energía cinética del lado derecho, y abajo aparece otra vez ya el trabajo también, pues ya en el caso generalizado, el trabajo para ir de A a B, el trabajo de la fuerza realizado sobre la partícula M cuando ésta se desplaza del vector de posición A al vector de posición B a lo largo de este camino. ¿Sí? Entonces realmente lo que tenemos ahí es una integral sobre un camino, una integral pues que ustedes van a ver más adelante, una generalización de la integral que se ve en cálculo, pero es la variable. Aquí es una integral sobre un camino. Normalmente la integral se realiza sobre el eje, sobre líneas, caminos rectilíneos, que es la integral con respecto a la variable x, ¿cierto? O y o z, pero acá es sobre una curva en el espacio, ¿cierto? Y es hacer como todas esas sumas. Recuerde que acá en este punto, este elemento, por ejemplo, acá tendrá la fuerza formará un ángulo θ sub j con el desplazamiento del delta rj, ¿cierto? O sea, estamos haciendo esta suma, esta integral de f en rj, por ejemplo, ahí, rj punto delta d, como pueden ver en la figura, pues la definición de producto escalar, de la magnitud de la fuerza, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo de su j. Ese sería con ese producto escalar. Entonces, en esta integral estamos haciendo como esas sumas, ¿cierto? Infinitesimales. ¿Sí? A esto se le llama una integral de línea. Cuando tenemos una integral así, se llama integral de línea. Muy importante esta integral en física. ¿Sí? Entonces, una integral de la fuerza F realizada a lo largo de este camino. ¿Cierto? Esta integral de línea es el trabajo, ¿cierto? Por la fuerza F que actúa sobre la partícula cuando ésta se desplaza de la posición RA a la posición B recorriendo el camino C. Porque me podría dar otro valor esta integral si se fuera por otro camino. ¿Cierto? Hay que dejar muy claro por cuál fue el recorrido, ¿cierto? La trayectoria que recorrió la partícula para poder hacer esta integral. Entonces ahí nos impone un límite el cálculo de este trabajo, porque necesitaríamos conocer la trayectoria para poder hacer esta integral. ¿Cierto? Ahí pierde con importancia esto, pareciera, ¿cierto? Necesitaríamos como realmente resolver el problema para saber cuál es el trabajo. Entonces, como si no estuviéramos haciendo nada, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay unos casos muy particulares, muy interesantes en física, donde podemos evitar esto, eludir este problema de conocer la trayectoria. ¿Cierto? Bueno. Nuevamente ahí aparece el teorema trabajo-energía en la forma generalizada, ¿cierto? El teorema trabajo-energía generalizado, ¿cierto? Generalizado por la forma que tiene el WA, ahora es esta forma, esa integral de línea. Es el mismo teorema trabajo-energía. ¿Sí? Una pregunta.
como les dije ahora, ese trabajo también lo podemos descomponer en trabajos debido a cada fuerza, ¿cierto? Somos que ahí esa F que tengo ahí, pues parecía que fuera una sola, pero si tuviéramos que, si esa F corresponde a la fuerza neta, pues, realmente tiene que corresponder a la fuerza neta acá en esta forma que estamos escribiendo, porque estamos partiendo de la ecuación de Newton. Entonces, esta fuerza realmente es una suma de fuerzas, ¿cierto? ¿Sí? No sé, ¿cierto? Ahí no puedo, el índice I no corresponde a este índice J acá en este sumatorio porque se corresponde a 1 a N, un incremento de la trayectoria. Ya este es otro índice, que se refiere al número de fuerzas, ¿cierto? Que actúan, número de fuerzas distintas que actúan sobre la partícula. Y esta F que tengo acá es la fuerza neta. Entonces es esta fuerza. Recuerden que esa fuerza tiene que ser la fuerza total, ¿cierto? Para poder decir, aplicar el teorema de trabajo, para poder tener el teorema de trabajo de energía, tengo que considerar la fuerza total, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues WA, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Era de RA a RB de esta fuerza total, ¿cierto? Lo puedo descomponer, pues reemplazo ahí la sumatoria, reemplazo las fuerzas, distribuyo el producto escalar, ¿cierto? La regla, sabemos que satisface esa operación, esa ley de composición, entonces tenemos, o si quieren, pues intercambiamos sumatoria con la integral, pues una sumatoria finita siempre se puede hacer, pues queda así, RA, RB, F, ahí intercambiamos el sumatoria con la integración, o sea, o distribuimos, pues en otras palabras, la propiedad de la integral, una suma de funciones, punto de R, y cada uno de estos términos se refiere al trabajo realizado por la fuerza F sub I, ¿cierto? Cuando la partícula recorre la trayectoria, la misma trayectoria, de R a R B y por el mismo camino, ¿cierto? Entonces esto es W sub I cuando la partícula se desplaza de A a B, ¿cierto? De R a R B. Entonces así podemos ver el trabajo como una suma de trabajos asociados, estos W sub I a cada una de las fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas individuales, ¿cierto? Pero este W entonces vea es el que aparece en el tema de trabajo de energía, la suma de trabajos, quiere decir un trabajo neto, ¿cierto? Ahora estamos mirando entonces una partícula, si de una partícula consideramos un sistema extendido, un cuerpo rígido, un gas, es un sistema de partículas. Entonces si pasamos de partícula en nuestro sistema ahora a un sistema extendido, no es un sistema de varias partículas, incluyendo por ejemplo los cuerpos rígidos, ¿cierto? Hay muchas partículas, un número muy grande como el orden de Avogadro, ¿cierto? Sabemos que este sistema se mueve de acuerdo a la fuerza neta que actúa sobre el sistema, la fuerza externa,
Sí, entonces se fue. Ya, ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahí tendríamos ya la ecuación que pues ya sabemos, ¿cierto? Movimiento del centro de masa. Y podríamos hacer lo mismo acá. Sería ya multiplicar por desplazamiento del centro de masa, ¿cierto? Hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Delta de R y tomamos luego el límite. Multiplicamos escalarmente, ¿cierto? Esta ecuación, pero ahora por un delta de R mayúscula, ¿cierto? Multiplicamos y luego tomamos el límite delta de R teniendo a 0 y el delta de T también. Entonces, ¿qué resulta? Pues la integral nuevamente, ya ahora de RA mayúscula RB, ¿sí? Ahora estamos hablando de la posición del centro de masa en A y en B, ¿cierto? Lo que implica entonces esta ecuación, suele multiplicar, tomar el límite, ¿cierto? Y sumar todas las contribuciones de RB a RA. Nos da la integral nuevamente de la fuerza externa neta, pues, por dr, ¿cierto? Igual, y ahora es el cambio, perdón, el cambio de la energía cinética del centro de masa. O sea, la masa total del sistema de mayúscula sube al cuadrado menos un medio de la masa total del sistema. ¿Cierto? O sea, ya tenemos la energía cinética del centro de masa. Pero ¿sí? Exactamente lo mismo que hicimos ahora. Entonces, un desplazamiento del centro de masa, un dr, sería, pues acá este dr, ¿cierto? De alguna manera, es la velocidad del centro de masa por dt, ¿cierto? Desplazamiento infinitesimal. ¿Sí? Ahí tenemos que la ecuación, esta ecuación se refiere entonces a ese teorema, pues, también trabajo energía, pero para el movimiento translacional del sistema, ¿cierto? El centro de masa. Entonces, mire que es el mismo teorema trabajo energía, ¿cierto? Y ahora el trabajo corresponde a la fuerza externa neta que actúa, ¿cierto?, sobre el centro de masa. ¿Sí? Cuando el centro de masa se desplaza de RA a RB, es la misma cosa, sabemos como si el sistema, describamos el sistema como una partícula, ¿cierto?, de masa igual a la masa total del sistema ubicada en el centro de masa. Tenemos otra vez el teorema trabajo de energía para este caso, y se refiere entonces al movimiento translacional, ¿cierto? El cuerpo, el sistema de las partículas, o como le llaman cuerpo extendido, sistema extendido, o sea, cuerpo de tamaño finito, ¿cierto? Bueno, eso sería dejar ahí porque ya tengo una clase enseguida, y se me está yendo la voz también. Bueno, creo que vivo muy despacio hoy, me parece. Pero bueno, ya